Hola Paula. Hola, hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento con el espacio de la Red Futuro, la reflexión compartida que tuvimos estos días. Tuvimos 2 días de debate muy intensos, compartiendo muchas cosas, muchas análisis políticas. ¿Qué te tocó más? Me doy cuenta que la experiencia de Brasil y Chile, para muchos de los compañeros y compañeras de otros países de la región, son referentes, ¿no?, de gobiernos progresistas con sus avances, sus dificultades. Y en eso te quería preguntar, como una evaluación, así a grandes rasgos, de la marcha del gobierno, donde también PSOL es parte, ¿no?, del gobierno de Lula. Sí, claro. Además, creo que tenemos una distinción muy sencilla, que es como nosotros vivimos un gobierno de ultraderecha y ahora tenemos un gobierno que caracterizamos como de contención. Entonces, mismo siendo un gobierno progresista, mismo que tuviésemos una victoria estrondosa en 2022, porque fue muy difícil ganar de Bolsonaro, mismo con todos sus problemas, con cola de huesos en Brasil, con la hambre, con todo que dejó, la miseria, con todo eso mismo ganamos por 2 millones de votos. Entonces, habíamos una expectativa de que la izquierda se empezaría a volver a ganar espacio en la sociedad, pero no fue muy bien lo que se pasó, porque la ultraderecha hoy tiene mayoría parlamentaria en Congreso, en Senado aún no, pero en el próximo año puede ser que sí, que venga a lograr eso. Entonces, nuestra situación es muy complicada por eso, porque embora tuviésemos una victoria muy, muy grande, aún enfrentamos diariamente la amenaza de la ultraderecha, que tiene logrado un montón en la batalla cultural. Entonces, creo que hay esa distinción, porque ustedes creo que no van a pasar, vamos a trabajar para que no pasen por un gobierno de ultraderecha. Claro, en ese sentido la experiencia de Chile, el gobierno del presidente Boric, le ganó la elección a un candidato de la ultraderecha, pero no fue gobierno, pero sí tenemos la amenaza de la ultraderecha porque está ahí, crece mucho en las encuestas, genera un movimiento ciudadano de apoyo y una oposición muy dura al gobierno de Boric, ¿no? Es nuestra primera experiencia como Frente Amplio de liderar un gobierno de coalición, donde hay una alianza entre la izquierda y la centroizquierda, pero no somos mayoría en el Parlamento, ni en la Cámara ni en el Senado. A mí me toca, yo soy senador en la región de Valparaíso y somos minoría absoluta, por tanto, cualquier avance, que hemos tenido varios avances, reforma de pensiones, subimos el salario mínimo, histórico, como no había ocurrido en las últimas décadas, bajamos las horas laborales semanales de 45 a 40 horas laborales, agenda de seguridad pública, hemos aprobado varios proyectos, bueno, todos esos avances, algunas materias de salud, el Copaco Cero, la red pública, etcétera, una serie de avances sociales, de derechos sociales, ha sido negociando con un sector de la oposición y por tanto hemos tenido que ceder también en nuestro programa. Pero tenemos elecciones este año, tenemos primarias de todo el progresismo y buscamos la unidad, ¿no?, del progresismo para enfrentar a la derecha, pero también para seguir profundizando un programa de cambios, ¿no?, un programa de reformas sociales, de derechos sociales, de redistribución de la riqueza. Y en noviembre, a fin de este año, hay elecciones de primera vuelta y en diciembre segunda vuelta. Entonces ahí vamos a ver si estas derechas más populistas que tienen mucha conexión con Bolsonaro, con Milei, con Trump, la derecha chilena tiene muchísimas conexiones, van a ser una amenaza real o no. Y el otro elemento importante de este periodo es la derrota que tuvimos también con el proceso constituyente, ¿no? Iniciando el gobierno de Boric, teníamos la expectativa de
cambios mucho más radicales, más profundos, más estructurales, pero que no fuimos, ¿cómo decirlo?, no fueron acompañados de mayorías sociales, culturales, políticas, ¿no? Y perdimos una oportunidad histórica de cambio de la Constitución por la vía democrática, después de todo lo que ocurrió con el estallido social en el gobierno de Piñera, y post pandemia, que yo creo que es un elemento que conversamos con los compañeros y compañeras en la Red Futuro, creo que no hemos reflexionado suficientemente los cambios culturales que generó en nuestras sociedades la pandemia, ¿no? Sí. Como el cambio de la subjetividad de la gente, las prioridades, el individualismo, la fatiga también, el cansancio. Algo pasó ahí y que además de lo sanitario, la gente que falleció, la respuesta, lo económico, además de eso hay un cambio subjetivo, ¿no? Que se ha ido dando en nuestra sociedad y que de alguna manera los progresismos tenemos que leer también, ¿no? Las fuerzas progresistas tenemos que leer aquello. Además de eso también hay una crisis económica brutal en todo el mundo. Entonces también creo que todo esto que hablamos estos días de la guerra cultural que vivimos, de todo eso también la pandemia profundizó un proceso de crisis, de acumulación del neoliberalismo que también impulsiona estos grupos de ultraderecha que tienen como una agenda económica el ultraliberalismo, que como Milei acá en Argentina dije, no necesitamos Estado. Cuando dice este tipo de cosas está diciendo no quiero que nada regule nada, que possamos, es un neoliberalismo muy radicalizado. Entonces, junto a esto que está nos pasando en Brasil también, que nos tocó mucho, que hablamos mucho en este encuentro, es el tema de hegemonía cultural, porque en Brasil el Bolsonaro fue una tragedia en términos económicos. La gente estaba viviendo muy peor, los índices de miseria eran mayores también, y ahora no, ahora con Lula estamos económicamente mejores, la vida de la gente está mejor. Hay un tema económico que nos toca, que es la inflación, que está realmente alta, pero especialmente por la comida. Ahí está el tema de la inflación, pero los índices de desempleo, todo eso se va bien. Nosotros estábamos nos preguntando entonces por qué el malestar continúa, qué se pasa, porque si la vida está mejor de lo que estaba, o que no estamos haciendo que no es suficiente, ¿por qué no es suficiente? Nos tocó el tema de la hegemonía cultural, porque la ultraderecha en Brasil todos los días pelean, todos los días disputan su agenda que es misógina, que es una agenda racista, que es una agenda autoritaria, y todos los días están en el Congreso Nacional, están en las redes sociales diciendo cosas absurdas y disputando la sociedad por un tema que hoy es civilizatorio. Porque si hay algo que se pasa con esta disputa de nuestro tiempo, es que en este interregno, cuando se da su conclusión, nos va a apuntar para dónde vamos. Entonces hay un camino que es un camino de autoritarismo, de odio, de intolerancia, y que quieren sacar todos los derechos sociales que conquistamos en el último periodo en nuestra región. Hay otro camino que tiene que ser nuestro camino, que tiene que tener esperanza, que tiene que tener derechos sociales, que tiene que tener transformación radicales. Entonces, creo que ahí pasa el tema de la hegemonía cultural, que por mucho tiempo fue negligenciado por la izquierda, y creo que ahora también con la renovación que tuvimos en esta última década, podemos al menos acompañar que este tema es importante. Entonces también quería que
você possa me dizer, desculpa, meu espanhol está já, pero que temas que pensa que trabalharam em Chile enquanto governo para disputar a agenda cultural em Chile, de hegemonia cultural, não? Que iniciativas tuvieron nesses anos para que disputase a gente? Sí, yo diría que la agenda laboral del gobierno del presidente Boric es la que más ha avanzado en hablarle a las mayorías del país y disputar justamente esa hegemonía cultural con las derechas, ¿no? Eso sí, con avances graduales, ¿no? De alguna manera lo que hay detrás de el diagnóstico que nosotros tenemos es que Chile quiere cambios profundos, pero con un horizonte de tranquilidad. Es decir, no quiere, después del estallido, después de la pandemia, 5 años de mucha convulsión social, 2 procesos constituyentes fracasados que hablaban de cambios estructurales, ¿no? en distintas direcciones, pero hablaban de cambios estructurales. De alguna manera la gente dice, sí, yo quiero cambios, pero también quiero un horizonte de tranquilidad, no quiero caos, no quiero incertidumbre, quiero que la vida funcione, la vida cotidiana funcione. Y en eso, por ejemplo, la agenda laboral, lo primero que se hizo fue aumentar el salario mínimo de 250.000, que fue creciendo, 300.000, hasta 510.000 pesos, que es hoy día. Todavía es insuficiente, pero es un salto importante para millones de personas, ¿no? Millones de familias. Después, la reducción de la jornada laboral de 45 horas a 40 horas semanales también genera este relato de tiempo libre, tiempo para estar con mi familia, para el descanso, el ocio, para la vida cultural, y no solo vivir para trabajar y pagar deudas, ¿no? Las familias trabajadoras en Chile, tanto el mundo popular como las clases medias trabajadoras, son familias endeudadas, donde el salario es muy bajo, no alcanza para llegar a fin de mes y por tanto la gente se endeuda, y en Chile hay mucho acceso al crédito de consumo, crédito de consumo, entonces la gente está con muchas deudas y por tanto está permanentemente en un trabajo o en muchos trabajos para poder pagar deudas, ¿no? Y para poder financiar un cierto nivel de consumo, etc. Entonces, reducción del tiempo laboral. Después, leyes que en el mundo del trabajo también previenen el acoso laboral, la violencia laboral, los malos tratos, no solo de las jefaturas, sino que también de los ambientes laborales. Entonces, leyes que regulan las relaciones, por decirlo así, la convivencia y los derechos de los y las trabajadoras. Y después hay otro elemento que tiene que ver con, complementario, las pensiones de alimentos de las familias, mujeres jefas de hogar que cuidan y crían a sus hijos, pero que también trabajan fuera del hogar y que no estaban recibiendo lo que correspondía del padre, ¿no? de esos hijos, y que después de la separación, ¿no? Como separaciones no reguladas, estamos hablando de cientos de miles de casos y muchísimas deudas de pensiones de alimentos, etc. Y ahí se hizo una ley para sacar de las cuentas bancarias o de los fondos de pensiones de esas personas para poder compensar las deudas con sus hijos y por tanto con las familias mujeres jefas de hogar, digamos, ¿no? Y eso también caló y se disputa el sentido común. Entonces son medidas en que la gente valora, y hay otras más, ¿no? En salud, royalty a la gran minería del cobre, donde decir, mira, las empresas privadas de cobre, nacionales o extranjeras, tienen que aportar más, y esos impuestos se distribuyen a los municipios, a las regiones de manera territorial, el royalty minero. Son medidas que son muy apoyadas por la gente, y que gente que puede ser más despolitizada, que a veces incluso puede haber votado por la derecha, pero valora estas medidas, ¿no? Y el otro elemento que nos tuvimos que hacer cargo es la crisis de seguridad. Para la gente, su vida cotidiana se vuelve insegura o muy trastocada por homicidios, el narcotráfico, la delincuencia, las armas, asaltos, etc. Y eso
hubo que transformarlo en una prioridad también y entender que la seguridad es un derecho humano. Entonces ahí es como disputar esta agenda que es como de la derecha, de solo respuesta policial, mano dura, etcétera, por una mirada un poco más integral, pero que hay que hacerse cargo de aquello, dar respuesta también. Claro. Hablaste de algo muy interesante que fue, logramos en dialogar con la gente que no concorda con todo que pensamos. Y creo que esta clave es muy importante porque para disputar hegemonía social no podremos poner personas en cajas y decir que no vamos nunca a lograr a dialogar con algunos sectores porque no piensan como nosotros, porque la polarización muchas veces nos lleva a pensar como, a mí no me toca dialogar porque no va nunca voy a pensar como yo. Entonces, cuando gobernamos para toda la gente. Sí. Y tenemos que dar respuesta a toda la gente, por lo menos de las clases populares. Claro, no vamos a gobernar para privilegiados, no hay nada de eso, pero la mayoría sociales, para que logramos en convertirla para nuestro proyecto, tenemos que hacer ese tipo de diálogo también. Y creo que es un desafío muy grande también, porque es muy difícil muchas veces comprender que la hegemonía cultural se da un trabajo que es un trabajo de largo plazo. Entonces, no vamos a lograr a cambiar lo que la gente piensa en 2 o 3 años, pero si nuestros gobiernos responden a esta gente, se van a lembrar, como en Brasil, se recordaron en 2022 fue muy importante la recordación, la memoria que la gente tuviera de Lula en sus 2 primeros gobiernos. Y la gente pensaba, no me gusta que es de izquierda o que es de PT, pero me recuerdo que mi vida era mejor, que yo podía viajar, que tenía moradia, dignidad, que tenía acceso a un montón de derechos y que ahora no tengo más. Entonces creo también que crear una memoria de que nuestros gobiernos no sean gobiernos de frustración, que no hay entrega y que no toca en la vida concreta de la gente. Es fundamental que nuestro gobierno no cree frustración. Es muy difícil para nosotros en Brasil porque cuando accesamos a esa memoria en 2022, la gente creó una expectativa muy grande también. Entonces hay de tener una responsabilidad de responder a esta expectativa, pero ahora no logramos, hasta hoy no logramos porque no son las mismas condiciones políticas, económicas, el mundo ha cambiado un montón. Esta quiebra de expectativa es muy peligrosa. Entonces, tenemos este gran tema en Brasil que es como no frustrar a la gente. Porque se compara, en 2002 Lula estaba como en un gobierno muy bueno y ahora no es tan bueno como ya se fue. Entonces es algo difícil de manejar también. Sí, me hace mucho sentido lo que dices, Paula. Gabriel Boric siempre dice en sus entrevistas o discursos que la política, la buena política, es la que es capaz de darle respuesta a su pueblo, en sus necesidades, en tener una mejor vida, y eso implica que tienes que dialogar con tu adversario político, con quien esté dispuesto, obviamente, hay quienes no están dispuestos, pero con quien esté dispuesto, aunque pensemos distinto y busquemos un acuerdo por el bien superior, que es dar respuesta a nuestros pueblos, ¿no? Eso como tenerlo como norte siempre. Y eso implica a veces tener que ceder en ciertas posiciones para no hablarle solo a los convencidos, sino que tener que hablarle a quienes no están convencidos con tu propuesta, pero que sí puede ser una respuesta al final a
a las necesidades de la gente. Por ejemplo, pongo como elemento, Chile está avanzando en un sistema nacional de cuidados para reconocer el trabajo doméstico que hacen las mujeres en sus hogares, ¿no? Y que no se reconoce y que tienen doble carga y tienen desigualdades, brechas, etcétera. Bueno, cómo ir focalizando políticas sociales universales, además, a las labores de cuidado. Y eso, la gente que recibe esa política, la que se beneficia de esa política, tú no le preguntas si es de derecha o es de izquierda, claro, o si votó por ti o no. Es un derecho y vas avanzando en conquistar nuevos derechos, ¿no? Y ampliar los derechos sociales. Y eso lo tienes que ir haciendo para que sea duradero y sea una política de Estado que trascienda los gobiernos de turno. Tiene que ser un acuerdo también con quienes piensan distinto. Y el otro elemento que dice mucho Gabriel Boric, y nosotros lo hemos discutido bastante como Frente Amplio, es, está bien, la amenaza a la ultraderecha nos da miedo, pero no basta con decirle a la gente, oh, qué miedo viene la ultraderecha, que puede ser un desastre, ¿no? Claro. Como ha sido en Brasil, como está haciendo acá en Argentina con Milei, sino que ¿cuál es tu propuesta como fuerzas progresistas? ¿Cuál es tu propuesta que le haga sentido a las mayorías sociales, ¿no? Y en eso tenemos que trabajar mucho más nosotros, en profundizar en propuestas que le hagan sentido a la gente, ¿no? Claro. Disputar esas mayorías sociales y culturales. Cambio de tema, me atrevo a plantear otro tema que conversamos mucho en la red, que tiene que ver con, y tanto Lula como Boric han alzado la voz frente al genocidio en Palestina. ¿Cómo ha sido ese debate al interior de las fuerzas políticas, en el caso del PSOL, del gobierno, etcétera? En Brasil, en las izquierdas, es muy consensual el tema de Palestina. Es muy consensual que es un genocidio que se pasa, es muy consensual que debemos dar toda solidaridad. Pero esto en el tema de las izquierdas, pero el tema del gobierno fue un poco más complicado, porque en Brasil hay una comunidad judaica muy grande, que presionó muchísimo al gobierno para no tener una posición política más fuerte. Pero Lula, año pasado, estaba muy, puedo decir, enojado, ¿saben? De lo que se pasaba en Palestina. Se posicionó de una manera muy firme, muy fuerte, porque es un genocidio y porque la mayoría de la gente que está muriendo en Gaza son mujeres y niños. Entonces también se posicionó muy firme, pero el costo político fue muy alto. Y para mí está cierto, tenía que hacerlo y tenía que se posicionar, porque la medida que permitimos este tipo de procedimiento de deshumanización constante de un pueblo entero que estamos hablando, es muy peligroso, aún más que estamos viviendo en tiempos de incertidumbre, de que la ultraderecha destila todo su odio, toda su intolerancia sobre inmigrantes, que también es un método de deshumanización de mujeres, de toda la gente, para imponer su proyecto autoritario, un proyecto ultraliberal también, que quieren lograr niveles de acumulación del capitalismo a niveles inimaginables. Si pensarmos que hoy existe gente que es billonaria, para mí es una locura esto, no debería existir. Pero creo que en Chile este tema es un poco más distinto, porque hay una comunidad de palestinos muy fuerte. Boric puede ser una voz muy potente en este tema en nuestra región, de se posicionar muy firme, ¿sí? Sí, la comunidad palestina entiendo que es la mayor en el mundo, la que está en Chile, ¿no? Es la más grande y es muy influyente y tal. Ahora, la comunidad judía también es muy influyente, como en muchos de nuestros países,
y han criticado bastante la postura del presidente Boric a nivel internacional. Y nosotros siempre hemos dicho esto, no es en contra de la comunidad judía, es más bien en contra de una política terrorista, sionista, ¿no? Del gobierno de Netanyahu, con el apoyo de Estados Unidos y de muchos países poderosos que son cómplices, ¿no? También de este genocidio. Entonces, no es en contra de la comunidad judía, ni de los judíos, ni de su religión, ni su modo de vida, no, sino que de una política concreta de genocidio y de derecho internacional, en definitiva. O sea, el peligro que estamos viviendo, ponemos el ejemplo en el caso del genocidio en Palestina, pero de alguna manera estamos en un mundo en que todas las reglas del multilateralismo, estos gobiernos de ultraderecha, estos gobiernos poderosos que buscan saltarse esas reglas y, como dices tú, construir un nuevo orden que sea beneficioso para una acumulación aún más radical de la riqueza de ciertas oligarquías, ¿no? Sin un mundo de reglas, de derechos, de derecho internacional, de derechos humanos, y más con las amenazas que nos toca vivir, o sea, las guerras, pero también la crisis climática, ¿no? Los desafíos de cómo las tecnologías van cambiando el modelo de acumulación, ¿no? Las respuestas que tenemos que dar ahí. Estamos en momentos muy complejos como de futuro, a propósito de la red Futuro y la necesidad que las fuerzas progresistas vayamos repensando nuestra acción colectiva también, ¿no? Coordinada internacionalmente, porque estos son fenómenos que al final son globales, digamos. Claro, y también de pensar otro futuro, porque creo también que con la crisis de 2008, nuestras instituciones, todo lo que habíamos construido, especialmente en nuestra región, post-dictadura militares, que fueron muy sangrentas en toda parte, también en el proceso de redemocratización permitió el surgimiento de una izquierda muy fuerte, muy apoyada en sindicatos, en movimientos sociales, en un montón de cosas, de instituciones que ahora están cuestionadas, incluso la democracia está muy cuestionada. Entonces también creo que hoy tenemos más preguntas que respuestas y creo que este es nuestro esfuerzo de pensar cuáles son las preguntas necesarias que debemos hacernos para buscar las salidas. Y creo que estamos produciendo algo nuevo. Mesmo en un momento de tanta dificultad, hay también nuestro pueblo de América Latina extremadamente creativo y siempre buscó sus propias salidas, mesmo en momentos muy difíciles. Entonces, por toda nuestra historia, mesmo en colonialismo, en momentos muy difíciles de dictadura, de perseguición, nosotros sobrevivimos y también producimos mucha esperanza y producimos con creatividad, con ousadia, com muita coragem, novos processos políticos. Então, creio que, mesmo estando num momento muito difícil, também estamos nos repensando e buscando inovarmos e produzir algo novo. Então, creio que isto é muito potente, é muito lindo, porque eu realmente creio que nosso pueblo, juntos com nosso povo, podemos organizar salidas, porque temos pueblo incrível, temos pueblo muito criativo e muito corajoso, que nunca bajou para nada e nadie também. Então, creio que em momentos de dificuldade também são de oportunidade de repensar, de ser muito criativos e de proponer outras formas de organização, outras formas de nos portar no mundo, de compreender as transformações que se ocorrem. Então,
Yo tengo mucha fe en nuestro pueblo porque resisten a más de 500 años, entonces no hay fascismo que va a nos bajar, no, nunca. Muy de acuerdo, hay esperanza también de nuestros presidentes, Lula, Boric, Orsí, el Frente Amplio Uruguayo, ¿no? Claudia Sheinbaum en México, bueno, Sí. hay muchos más, y por tanto larga vida a la Red Futuro, que haya futuro con la Red Futuro, ¿no? Sí, Esperanza ahí porfa. también. Muy bien, un gusto, Paula. Un gusto.